Francisco Aldamanalda, subdirector de Publicaciones y Difusión de la Dirección Adjunta de Planeación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es maestro en Administración y Política Pública por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es autor de artículos especializados en temas de política pública, de regulación de agua y medio ambiente. Y entre sus acciones como profesional en estos campos ha sido ex colaborador del Centro Mario Molina y actualmente para la Dirección Adjunta de Planeación del CONACYT. Le agradecemos el tiempo y le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos venir y exponer un poco de las acciones que estamos llevando a cabo desde la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación de CONACYT, de parte del doctor Miguel Adolfo Guajardo, titular de la dirección. Les ofrecemos una disculpa porque él no pudo estar. Tuvo hoy un evento en la Cámara de Diputados, entonces pues nos pidió de forma muy atenta que estuviéramos aquí con ustedes para platicarles un poco de lo que es la política de acceso abierto. Y en mi caso, pues yo voy a hablar de uno de los componentes de esta política, creo yo, un componente esencial de la política de acceso abierto, que es el programa de revistas. El programa de revistas comprende tanto las revistas revistas científicas y tecnológicas, así como las revistas de divulgación, pero en este momento me voy a concentrar un poco en las revistas científicas porque imagino que ustedes ya han estado bastante hablando de divulgación, de difusión, de comunicación pública de la ciencia. Entonces yo quisiera darles una pequeña perspectiva de lo que son las revistas especializadas, de lo que son las revistas científicas y también, bueno, un poco de lo que estamos haciendo en CONACYT desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para apuntalar una oferta muchísimo más rica, muchísimo más diversa y de mayor calidad de revistas científicas en México. Ok, bueno, un poco este es el contenido de la presentación y una de las cosas por las cuales me gusta siempre iniciar es, bueno, ¿qué es una revista científica, no? ¿Qué define a una publicación o a una revista científica? Bueno, una revista científica es una publicación periódica donde se presentan los avances científicos, tecnológicos más importantes dentro de las diferentes áreas del conocimiento que existen en el mundo. Entonces, la ciencia es regularmente un fenómeno mundial, es decir, los países en mayor o menor medida hacen ciencia y la forma en la cual se presentan, se discuten, se evalúan, se validan los resultados de la investigación científica es a través de las publicaciones científicas, ¿no? Regularmente estas revistas, bueno, no regularmente, estas revistas tienen como una serie de reglas las cuales sirven para determinar, digamos, o para asegurar un nivel de calidad mínimo dentro del mundo de la ciencia y grandes pensadores, grandes científicos del mundo han tenido que pasar por este filtro para publicar sus avances, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les ponía el caso de Darwin, llegó a publicar en artículos, llegó a publicar en revistas científicas, lo mismo que Albert Einstein también tuvo que publicar y someterse a la revisión de sus pares dentro del mundo de las revistas científicas. Y por lo mismo, estas revistas científicas, como uno de los productos, no el único, pero sí uno de los productos centrales de la actividad científica, pues reflejan los conocimientos y los avances de frontera que tienen las diferentes disciplinas.
Asimismo, dentro de la filosofía de la ciencia y dentro de los diferentes campos que estudian los fenómenos científicos, pues se ha desarrollado una serie de métricas para poder evaluar la calidad, el impacto que tienen estas revistas científicas. Es decir, hay un estándar mínimo que deben de cumplir las revistas científicas, por ejemplo, la revisión entre pares, es decir, entre personas especializadas que conocen ese mismo idioma, ese mismo lenguaje científico, y también, ¿cómo se llama?, asegurar estándares mínimos de validez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, esas revistas científicas podemos evaluar su calidad. Se han desarrollado con el tiempo una serie de metodologías para evaluar qué tan buenas son estas revistas científicas. Y normalmente por una buena revista científica se entiende regularmente que sea una revista que tiene un impacto importante, es decir, una revista que es consultada y utilizada por el público especializado, por las comunidades científicas para apoyarse para apoyar sus avances, su conocimiento. Es decir, la ciencia, los avances tecnológicos no se realizan en el vacío, es decir, regularmente hay una revisión de los avances previos, de los experimentos previos, etcétera, etcétera. Esto se da regularmente esto se difunde y se comunica a través de las publicaciones científicas, ¿no? Y esas métricas regularmente, no siempre, pero regularmente están asociadas a las citas. Es decir, no solamente el número de artículos que publicas, sino qué tanto citan los artículos que tú publicas tus pares académicos. Es decir, lo que tú dijiste o lo que tú afirmaste, lo que tú comprobaste, qué tanto es utilizado por los miembros de tu misma comunidad para desarrollar investigaciones. Esa es la forma de medir el impacto. Es decir, si yo tengo muchísimas citas y tienes una revista que tiene muchísimas citas, regularmente es porque es muy influyente, ¿no?, dentro del campo, dentro de la disciplina. Y bueno, hay diferentes herramientas para medirlo. Un poco de antecedentes. En México, las publicaciones científicas tienen ya cierto tiempo. Por ejemplo, yo hasta hace poco me ponía a revisar, oye, pues cuáles fueron los primeros artículos o las primeras publicaciones científicas que se hicieron en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el herbario de la Cruz Badiano, el cual fue realizado por un médico indígena en tiempos de la conquista, en 1552, que era un estudio dentro del campo de la botánica que se dedicaba a describir las plantas, etcétera, etcétera, sus características de las cosas de las plantas existentes en la Nueva España, ¿no? Y bueno, ha habido de diferentes temas. Por ejemplo, me encontré un artículo que según entendí fue muy discutido en su tiempo, que era de la cuestión moral, si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, trátese de otras bebidas y confecciones que se usan en varias provincias, ¿no?, de Antonio de León, que era un estudio, ahora sí, dentro de la teología, donde él se preguntaba, oye, pues si yo tomo chocolate estoy quebrantando el ayuno, etcétera, etcétera. Y bueno, estas y otras cuestiones pues han sido discutidas y tomadas dentro de las comunidades científicas a través del tiempo. Pero yéndonos un poco, haciendo un enorme salto en el tiempo, pues en el CONACYT hemos ya desde hace varios años tratado de apoyar a las revistas científicas que se editan y se producen en México. Y esto fue mucho a través del Índice de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología. Era un índice que se tenía hasta iniciado el 2016. En el 2016 fue transformado y bueno, este índice nos sirvió mucho para conocer, que antes de él no conocíamos con precisión, con mucha exactitud, cuáles eran las revistas científicas
qué se publicaban en México, en qué campos, en qué disciplinas estaban, quiénes eran los editores, etcétera, etcétera. Y aparte también, bueno, pues sirvió como un canal de comunicación, de transferencia de conocimiento entre los diferentes editores de estas revistas especializadas. Sin embargo, haciendo un análisis, un diagnóstico, que sea una revista editada en México. Y por esto entendemos que tenga un ISSN mexicano, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque de la otra forma lo que estaríamos haciendo es financiar pues, ciencia que se hace en otros países y pues esa no es la intención, no es financiar este medio de difusión y de evaluación científica. Si bien brindaran los incentivos para que las revistas mejoraran su calidad, su visibilidad y su impacto, tampoco fueran un motivo de distorsión de sus principales objetivos, ¿no? El sistema, bueno, pues es un registro selectivo de las revistas científicas editadas en México y ya entendemos, ya les dije que era lo que entendíamos por eso, ¿no? Lo de los ISSNs. La fuente de datos para la valoración de las revistas, y esto es algo muy importante, es el portal web de la revista. Es decir, no estamos evaluando revistas en papel, estamos evaluando las revistas en su portal de internet. Y esto es muy importante porque si estamos hablando de acceso abierto, bueno, una forma de hacerlo, digamos, de la forma más abierta es que esté disponible en el portal de internet. Y esto implica, además, que las revistas deben de ser accesibles sin ningún costo, deben de ser accesibles y descargables a texto completo dentro de esta política de acceso abierto. Es decir, el usuario final, el que revisa la revista, que recibe recursos públicos de CONACYT, tiene que ser de acceso abierto. Código de ética, no me detengo mucho en eso, pero nos adaptamos a un código de ética genérico que hay normalmente en las publicaciones científicas, que es el COPE. Hay una escala de valoración para las revistas y estamos evaluando las revistas con base en los 2 años anteriores, es decir, los números que sacaste en los 2 años anteriores son los que sirven de base para evaluar la revista. Es decir, por ejemplo, en la ronda anual de 2017 se evaluaron los contenidos de las revistas que estaban en 2015 y en 2016. Bien, ¿cómo se compone este sistema de clasificación? ¿De dónde sacamos las revistas? Ok, tenemos fundamentalmente 2 fuentes. Las revistas que están indizadas en las colecciones de Scopus o Web of Science Collection, que son las revistas más prestigiosas a nivel mundial. Entonces, todas las revistas mexicanas que estaban consideradas en alguna de estas 2 colecciones pasaban automáticamente al sistema de clasificación. ¿Y un poco por qué es esto? Bueno, una de las cosas que nos pasó con el anterior índice, que es algo bastante curioso, era que las mejores revistas mexicanas no estaban consideradas en ese índice. Había índices que estaban clasificadas con evaluaciones muy altas dentro de estas colecciones y no las teníamos consideradas en este índice. ¿Por qué? Bueno, pues porque la revista ya no le interesaba cubrir una serie de requisitos administrativos para entrar o no a nuestro índice. Ella ya estaba considerada en Scopus o en Web of Science WOS, por lo que decía, bueno, pues es que para mí ya mi atractivo está en otro lugar, yo ya soy competitiva a nivel internacional y no voy a invertir tiempo o recursos por formar parte de tu índice. Entonces, en automático, todas las revistas entran al sistema de clasificación, todas aquellas que están indizadas en Scopus o en WOS, tomando, para esto, las que están indizadas, las colecciones, según sus cualificaciones, se dividen en 4 cuartiles, ¿sí? Desde las revistas mejor evaluadas hasta las
menos o las que no están tan bien evaluadas, las dividen en cuartiles, es decir, 25%, 25%, 25%, ¿no? 4 grupos iguales, ¿cómo se llama? Que cada una contiene el 25% del total de las revistas. Y en caso de que la revista estuviera indizada en ambas colecciones, iba a tomar el cuartil, ¿sí?, en donde estuviera mejor posicionada. Entonces, ahí creamos, digamos, el primer bloque de nuestro sistema de clasificación, los cuartiles de estas colecciones internacionales. Entonces, ahí creamos, digamos, los primeros 4 peldaños de nuestras revistas científicas. Y el otro caso son las revistas que no están indizadas. Es decir, hay revistas que aún no requieren la calidad o las cualificaciones necesarias para estar indizadas dentro de estas colecciones. Estas revistas tienen que pasar por un proceso de evaluación donde el Grupo Simago nos ayudó y nos llevó un poco de la mano para evaluar a este tipo de revistas. Pero esta evaluación se hizo tratando de orientar los esfuerzos de estas revistas a que mejoraran su visibilidad y su impacto. Entonces, lo que tenemos son 8 peldaños. Los primeros, los que aparecen con el Q, son los cuartiles, los cuales están determinados por las colecciones internacionales. Y nosotros ajustamos las revistas no indizadas a 100 títulos, los cuales se dividen en otros 4 peldaños, son 100 títulos divididos en 4 peldaños, cada uno de 25. Revistas de competencia nacional, revistas de competencia internacional, de competencia nacional, revistas en consolidación y revistas en desarrollo. Esos son los 8 peldaños con los cuales ya es posible que los editores de revistas científicas se comparen, se evalúen y emprendan estrategias de mejora. Ok, pero puede haber casos donde tengamos revistas nuevas, es decir, revistas que digan, oigan, a mí nunca me han considerado. Yo no estoy indizado en ninguna de las colecciones internacionales, pero yo quiero formar parte de ese sistema de clasificación. Ok, para ello se desarrolló un portal de las revistas científicas donde el editor puede autoevaluarse. Si la revista en cuestión obtiene más de 35 puntos, eso nos envía a nosotros un mensaje de que una revista ha obtenido mayor puntaje. Nos ponemos en contacto con el editor de la revista y ya se realiza una evaluación rigurosa y la revista, según su puntaje, es aceptada en alguno de los diferentes peldaños que forman parte de esta clasificación. Una cosa que sí es importante decirlo es, no por realizar la autoevaluación quiere decir que en automático la revista sea admitida en el sistema de clasificación. Para ello tiene que pasar por un examen, digamos, riguroso, ya no de autoevaluación, sino ya se hace dentro del mismo consejo, con ayuda de nuestros SNIs, y entonces se cualifica la revista. Aparte, cada año, en junio de cada año, estamos realizando una ronda anual de evaluación. ¿Qué es lo que implica esta ronda anual de evaluación? Bueno, pues que el conjunto de revistas que forman parte de este sistema de clasificación se ajusta. ¿Por qué? Bueno, pues porque en agosto aparecen los reportes de las diferentes colecciones, vemos cómo se movieron y se ajusta. Y para las revistas que no están indizadas, eso en el caso de las revistas indizadas, para las revistas que no están indizadas se hace una evaluación y una valoración cada año. Es importante decir, siempre los peldaños de las revistas no indizadas, los últimos 4 peldaños, esos siempre se ajustan a 100 títulos. Es importante decir esto. Esto implica que si hay revistas que no reunieron las cualificaciones necesarias para estar
dentro de algunos de los peldaños van a tener que salir fuera del sistema de clasificación. Pero asimismo, si las revistas mejoraron en los diferentes aspectos, pues se las reposiciona en un peldaño más alto según les corresponda, ¿no? Y pues todo depende del pool y del comportamiento que tenga la mayor parte de las revistas, ¿no? El universo de revistas que se está considerando. Bien, una cosa también importante, que eso fue algo que nos ocurrió, por ejemplo, con una revista muy importante que no voy a citar, pero una de las cosas que nos ocurre es que nosotros, como nos basamos en una evaluación en el portal web, pues nos dimos cuenta que una revista de economía muy trascendente en México, muy importante, nos dimos cuenta que no era, en su portal aparecía que no era de acceso abierto. En la torre, pues no es de acceso abierto, entonces pues ni modo, no puede formar parte de la clasificación, ni tampoco puede recibir recurso público. Bueno, pues a los 2 días me estaba llamando furioso el editor, aclarándome que su revista, claro que era de acceso abierto. Y entonces yo le dije, no, es que yo lo verifiqué. Cuando comparamos, resulta que lo que nosotros habíamos evaluado era un portal viejo de esa revista que formaba parte de la universidad, por así decirlo, era parte del portal oficial de la universidad, pero que la revista tenía su propio micrositio aparte. Entonces, sí es muy importante decir que es responsabilidad del editor avisarnos cuál es el portal oficial sobre el cual vamos a evaluar. Y bueno, cada revista, en el caso de las no indizadas, las indizadas ya tienen una serie de, Scopus o Web of Science nos otorgan una serie de cualificaciones, pero en el caso de las revistas no indizadas se evalúan en 6 dimensiones que abren una serie de variables, una serie de criterios dentro de cada una de esas dimensiones, pero que se las digo de forma muy resumida. Es la política y gestión editorial, la calidad del contenido, el nivel de citación, el cumplimiento de la frecuencia de la publicación, la accesibilidad, su visibilidad internacional. Esos son los puntos. Cada una de esas dimensiones tiene diferentes variables que nosotros vemos. Por ejemplo, por decirles una cuestión, accesibilidad. Pues una de las cosas que revisamos es que tenga un resumen paralelo en español e inglés. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros queremos tener un impacto a nivel internacional, es importante que la revista no solamente, al menos el resumen, no solamente esté en español, sino también en inglés, ¿no? Para darle muchísima mayor visibilidad. Y de esa forma, pues vamos revisando cada uno de estos aspectos. Y bueno, ahí están los puntajes. Una revista que se autoevalúa va a obtener sus puntajes de forma transparente. Cada una de las revistas que se evalúa tiene sus puntajes y tiene su dictamen y tiene la oportunidad de mejorar en cada uno de estos aspectos. Bien, entonces, con la intención de incentivar a las revistas a que mejoraran en cada una de estas dimensiones, se abrió un fondo concursable, el cual se basó en que los editores nos presentaran proyectos muy concretos de mejora para que las revistas mejoraran su visibilidad y su impacto, ¿no? Entonces, además, con la intención también de incentivar muchísimo más a las revistas a que se orientaran a tener una mayor calidad, pues lo hicimos con unos rubros diferenciados. Para las revistas de competencia nacional, es decir, las que estaban en el peldaño, digamos de abajo hacia arriba, en el peldaño 3, se les daba un apoyo de hasta 110,000 pesos. Las revistas que estaban o en Q4 de las indizadas o en las revistas de competencia internacional se les daba un apoyo de hasta 120,000 pesos y finalmente las revistas que se ubican en Q2 o en Q3 se les otorgaba un apoyo de hasta 130,000 pesos.
Ojo, este apoyo era sobre un proyecto de mejora, para lo cual se conformó una comisión de evaluación con investigadores del SNI y también con expertos de revistas científicas, y bueno, se discutían estos diferentes proyectos y se aprobaba o no el proyecto en cuestión, ¿no? ¿Cómo quedamos, no? Bueno, pues de las 99 revistas que integran el sistema y que están indizadas, es decir, que están en alguno de los cuartiles, 52.5 solicitaron apoyo, o sea, es prácticamente la mitad solicitó apoyo, la mitad más una solicitó el apoyo, el restante decidió no hacerlo. Y de las 49 revistas no indizadas y que se ubican en los 2 peldaños que concursaban en el caso de las no indizadas, el 70% participó en la convocatoria, el 30% decidió no hacerlo. Es importante decirlo, estos dos, las revistas de competencia internacional y las revistas de competencia nacional, son las que están mejor posicionadas dentro de las revistas no indizadas. A las otras se les dio un taller de formación de habilidades editoriales para su mejora, es decir, no se les dio el apoyo directo, sino se les brindó mediante un convenio que se tiene con la UNAM, un taller de habilidades editoriales para orientarlas hacia su mejora. Bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se comportan estas revistas? Quedaron los números muy pequeñitos, pero les voy a dejar la presentación. Las que menos pidieron, es decir, el número menor de revistas, son las que están obviamente mejor posicionadas. Si se dan cuenta, conforme va disminuyendo su cualificación, por ejemplo, en el caso de los cuartiles, que son las gráficas que están a su lado izquierdo, van aumentando. ¿Por qué? Pues porque se abren muchísimos más campos susceptibles de mejora. En muchos casos, las revistas que se ubican en el cuartil 2 muchas veces ya tienen muy buenas cualificaciones, es solamente una cuestión de tiempo para que sus artículos alcancen un nivel de impacto, digamos, crítico que las haga brincar al primer cuartil. Desafortunadamente, en este momento en México no existen revistas mexicanas que estén en el primer cuartil. Tenemos las mejores posicionadas están en el cuartil 2, pero esperemos que en el corto plazo ya podamos tener revistas posicionadas en los mejores cuartiles. Y estas son el caso de las solicitudes aprobadas de las revistas no indizadas, que tienen un comportamiento muy, muy similar. Bien. Y bueno, ¿cómo salió? ¿Cuáles fueron los resultados de la ronda anual de evaluación? En junio de este año iniciamos la ronda anual de evaluación, terminó en agosto, y el sistema en total quedó conformado por 193 revistas. 100 de ellas están en las revistas no indizadas, 93 están en las revistas indizadas. Es importante decirlo que ese número no lo controlamos nosotros, porque eso depende del lugar que se les asigne en estos rankings internacionales. Pero en el caso de las no indizadas, en el caso donde se hace, digamos, una evaluación en un sentido muchísimo más doméstico, ahí sí podemos determinar el número de cuáles conforman y cuáles no. Entonces, el cuartil con menor número de revistas es el Q2 y el Q4, es decir, empezamos ya a notar cierta evolución de las revistas que no tienen cuartil, que poco a poco empiezan ya a pasar a las colecciones internacionales, son las que cuentan con el mayor número de revistas. Nosotros esperamos que en poco tiempo tengamos ya una masa crítica de revistas científicas posicionadas en los 2 mejores cuartiles. Y en relación con el 2016, bueno, el número total de revistas que se tenían en el sistema disminuyó en 1.6%. Pero aquí hay un dato interesante: de las 16 revistas indizadas que experimentaron algún cambio, es decir, por ejemplo, en el caso de las revistas que tienen algún cuartil, las que experimentaron algún cambio, encontramos lo siguiente: que 10
o sea, cambiaron, pero porque mejoraron de posición, mejoraron de cuartil, se movieron a un mejor cuartil. Eran revistas que estaban en Q4 y mejoraron a Q3. Solamente 6 fueron las que retrocedieron. Perdón, fueron 9 y 7. Entonces, creemos que con esta política, pues a lo que vamos a llegar es a tener a tener revistas de mayor calidad, con mayor nivel de influencia entre las diferentes comunidades académicas a nivel internacional. Y bueno, con la intención pues también de hacer un poco el comercial, el portal de las revistas CONACYT está en línea. Ahí está ¿cómo se llama? Están los manuales con los cuales se puede identificar, o con los cuales ustedes pueden tomar conocimiento de cómo funciona, digamos, con mayor detalle el sistema de clasificación. También ahí mismo está el portal de autoevaluación, la herramienta de autoevaluación, con la intención de que las revistas científicas se autoevalúen. Y bueno, pues con esto yo cerraría mi presentación, no sin antes decirles que me da mucho gusto que, digamos que siendo ustedes, viniendo, digamos, la mayoría de ustedes de un contexto diferente, que son las publicaciones de más carácter periodístico o de divulgación, pues me he encontrado con la muy grata sorpresa de que también ya hay avances y hay un esfuerzo serio por mejorar la calidad, por tratar de evaluar la calidad, el impacto de estas publicaciones de divulgación. Ojalá que pudiéramos, a mí me gustaría mucho como responsable de esta estrategia, que en algún momento pudiéramos tratar de acercarnos a una estrategia parecida a esta, en el caso de las publicaciones de divulgación, con la intención mucho de valorar el pool de revistas, de publicaciones de divulgación que tenemos en México y de apoyarlas, impulsarlas hacia su mejora. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Aldama. Abrimos la ronda de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, por favor. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Germán Martínez, de la Sociedad Astronómica. En las diferentes escuelas, en los diferentes institutos donde se hacen maestrías y doctorados, los estudiantes tienen por compromiso hacer publicaciones de sus trabajos. Todas estas publicaciones generalmente se van a revistas internacionales. ¿Tienen ustedes alguna política para convertir este trabajo que ya se está haciendo en México, que no nada más se publique en el extranjero, sino también en revistas indizadas mexicanas? Bueno, en primer lugar, creo que la mejor forma de atraer, porque un poco estas son revistas científicas, creo que una de las mejores maneras para atraer buenas publicaciones, es decir, independientemente de si sean estudiantes nacionales o investigadores nacionales o extranjeros, creo que lo más importante es elevar su calidad. En cuanto a las publicaciones mexicanas empiecen a despuntar en su calidad, en su impacto, van a ser atractivas para ser publicadas. Incluso, ustedes, digo, no es ningún secreto, muchos doctorados, por ejemplo, uno de los mecanismos para graduarte puedes hacer una tesis o bien te piden la publicación de 3 artículos. Y esa publicación de 3 artículos no la realizas en cualquier revista, ¿no? Tiene que ser parte de una serie de revistas que cumplen con una serie de requisitos que determina la facultad a la cual se está adscrito. Entonces, creo que por ese lado un poco sería esa la cuestión. La otra pregunta sería ¿cómo traducimos o cómo divulgamos el conocimiento que se da en estas revistas científicas, que es conocimiento de punta, que es conocimiento de frontera, hacia públicos más amplios? Eso es parte, pues, de la estrategia
de comunicación pública que pues hemos venido trabajando en la oficina también de comunicación de CONACYT. Bueno, aprovecho ese último comentario porque tiene que ver con mi pregunta. Debo confesar que me sentí como periodista de ciencia muy excluido de esta plática. Es decir, a menudo me pregunto, bueno, ¿por qué siempre consulto las de muy alto impacto, Nature, Science, etcétera? Y de repente diría, bueno, a lo mejor en las revistas mexicanas se publica algo que me atañe y que yo debería estar consultando y que de hecho prácticamente no sabía que existían, sabía que había algunas, pero que haya ciento y tantas, casi 200, Sí. No tenía ni siquiera idea, pero sí me llama la atención que vamos, no nos las trataste de vender, con todo respeto. O sea, no escuché nada que me hiciera pensar en por qué tendría yo que buscar como periodista de ciencia, por qué tendría yo que buscar estas revistas, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta. Y la otra, ¿por qué consideran estas preguntas, este tipo de revistas de divulgación y nunca han considerado alguna revista, digamos, de periodismo científico? ¿O no se podría hacer desde CONACYT? ¿Tienen algún apoyo para que existieran revistas propiamente en el entendido de que es un continuo y que la divulgación y el periodismo son partes de una misma rama? Bueno, pero pues, ni siquiera estaba la palabrita, ¿no? Entonces, no sé, me sentí como excluido. Gracias. Sí, una disculpa, un poco mi intención en el hacer esta presentación era un poco que también ustedes conocieran, digamos, a lo mejor algo que de lo cual no se habla tanto, a lo mejor en estos espacios, quizás sí. No lo tengo seguro, pero era un poco, porque como tú dices, es parte de un continuo, es decir, estamos tratando de mejorar estos canales de difusión que son ciertamente para un público especializado, pero también me parece que son la base son la base, son la fuente primaria de muchos de los descubrimientos científicos que actualmente ustedes discuten. Es decir, muchísimas veces antes de que se divulgue, es decir, que sea una noticia que se vea desde los medios periodísticos, normalmente la revista tuvo que haber pasado el descubrimiento o el avance científico tuvo que haber pasado por todos los filtros y por todos los mecanismos que ofrecen las revistas científicas puras. Entonces, si a ti te interesa, por ejemplo, conocer muchísimo más el acervo histórico de los artículos que se tienen, además, muchas de estas revistas están orientadas, no siempre, pero muchas de ellas están orientadas hacia problemas muy concretos que se viven en México, problemas de sostenibilidad. Tenemos revistas de arqueología, de arquitectura, etcétera, etcétera, de temas muchísimo más diversos, ¿no? Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias por esta presentación. Yo creo que, aunque no trata sobre revistas de comunicación de la ciencia, en realidad es una noticia, o sea, el ver cómo evoluciona un programa que está impulsando la creación y mejoramiento de revistas mexicanas especializadas. Y es interesante porque da pie a varias preguntas, digamos, unas de ellas no tan actuales, sino que ya son parte de una discusión muy antigua. Y es decir, si se trata de revistas mexicanas, ¿por qué no hacer las publicaciones en español? Porque hasta donde yo entendí, el requisito o parte de los criterios que ustedes utilizan es que se publique el sumario en español, digamos como una… Pero digamos la investigación se publica en inglés, digamos, o en otros idiomas. Sí. Esa es una pregunta, porque digamos, no lo estoy criticando, simplemente creo que es un tema que está vivo en los países, no solamente en México, en países hispanohablantes. Quisiera clarificar, porque probablemente no lo expliqué correctamente. Una de las cosas que se pide es que
se tenga un resumen paralelo en inglés y en español. Un resumen. Sí, el resumen, es decir, para tratar de aumentar el impacto de la revista. Es decir, las revistas mexicanas normalmente publican en español, pero uno de los requisitos o una de las cosas que suma puntos es que lo hagas de forma paralela, es decir, traduces ese mismo resumen al idioma inglés. Hay algunas que incluso, algunas revistas son pocas, pero que se han aventado el rollo de traducir sus artículos que están en español, traducirlos en inglés. Es decir, no se trata de excluir a las revistas que publican en la lengua española, pero también ofrecer esta posibilidad porque te abre una ventana muchísimo más amplia a otro tipo de públicos de otro tipo de países. Entonces es eso, No es que te reste puntos estar en español o que te sume puntos. Lo que te suma puntos es que puedas tener el artículo o cuando menos el título y el resumen de forma paralela en inglés y en español. Ok, bueno, sí, gracias por la aclaración. La otra pregunta es, ¿qué tanto, si ustedes si han examinado esto, qué tantos investigadores no mexicanos, digamos, investigadores extranjeros, buscan o publican en estas revistas? Es un porcentaje, al principio era pequeño, sí lo tenemos medido totalmente. Ya ha crecido muchísimo en los últimos años, es decir, y eso tiene mucho que ver con el avance de estas revistas. Conforme las revistas empiezan a hacerse cada vez más prestigiosas, empiezan a tener un impacto mayor, pues los científicos ven como algo atractivo, porque últimamente el científico, digamos, publica su artículo, su descubrimiento con el interés de discutir y difundir en una comunidad epistemológica, una comunidad especializada, pues sus descubrimientos, sus avances. Entonces sí ha venido aumentando. No tengo el dato exacto, pero sin ningún problema lo podemos obtener, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. María Eugenia Mendoza, directora del Instituto de Física de la UAP, y anoto también una cuestión que soy investigadora activa, o sea, no solo estoy en la administración. Quisiera comentar primero algo importante para los colegas que se dedican al periodismo y a la comunicación de la ciencia, que esta fuente de consulta, porque para ellos es una fuente de consulta importante, los artículos originales de investigación, en el área de ciencias exactas y naturales y seguramente también en ingenierías, pero particularmente en las primeras, fundamentalmente las encontramos en idioma inglés. ¿Por qué razón? Porque tiene mayor impacto, porque las comunidades de pares es el idioma común, entonces eso hace que, por ejemplo, en el caso de publicaciones en español y publicaciones mexicanas, no haya muchas en estas áreas. Claro. Ahora, hay que tomar también, ese es el mensaje o el punto que yo quisiera resaltar a los colegas, es que no todo lo que se publica, aunque sea la revista más prestigiada del mundo, son verdades absolutas, ni están libres de fallas. Está demostrado en la historia de la ciencia, incluida la contemporánea, que desgraciadamente ocurre el fraude científico. En las revistas más prestigiadas está demostrado. Esto hay que tomar con precaución y por eso me ha parecido interesante en el seminario anterior y en este seguramente lo han tocado, la importancia de que el periodista y el comunicador se ponga en contacto directo con los investigadores, porque uno en su medio conoce cuál es la situación del desarrollo de ciertos conocimientos. A veces, por la cuestión de mucha presión para los investigadores en el mundo, la gente ha publicado cosas antes de validarlas por completo. Y está ocurriendo también ahora. Entonces, eso es un comentario general para los colegas. Qué bueno que en México se está impulsando a través de CONACYT la creación o el impulso a las revistas mexicanas. Pero, por ejemplo, en el caso de la Revista Mexicana de Física, que conozco muy bien porque he participado en la evaluación y en el comité editorial, se ha discutido mucho si se publica todo en inglés, todo en español.
forma? Ha habido los dos puntos de vista y lo que prevalece es que puede publicarse en cualquiera de los dos idiomas, inglés o español. Entonces, bueno, eso ha permitido que crezca un poco el impacto de la revista. No sé qué tan conveniente fuese el hacer todo en español. Yo creo que más vale usar un idioma internacional de la comunidad científica. Entonces, son comentarios generales válidos para, espero, sobre todo el punto de que no todo lo que vean publicado, aunque sea Nature, Science o lo que sea, está 100% exento. Y esto lo conecto con mi pregunta. Creo que lo más importante en una publicación científica es el comité editorial. Es el que puede garantizar hasta cierto punto la calidad de una revista. Y es donde quisiera hacerle la pregunta, si pudiera ahondar un poco más me parece que justo el punto 1 de los puntos que puso para evaluación, estaba algo así como política editorial y tenía mayor puntaje. Totalmente. ¿Podrían dar un poco más cómo evalúan la integración de un comité editorial? Claro, totalmente. Nosotros tenemos a través del portal de la revista, pues quienes forman el board o el comité editorial, y se hace una búsqueda, un examen bibliométrico de las personas que integran ese comité editorial. Tú, Eugenia, seguramente si yo entro al Scopus o sabrá una serie ¿cómo se llama? De artículos tuyos con una serie de impactos, etcétera, etcétera, y de esa forma se promedian, digamos, los factores de impacto. Es un poco, factor de impacto es algo, parece algo muy complicado, pero no lo es. Yo cuando llegué me parecía algo muy complejo, pero no es simple y sencillamente el número de artículos que tú publicaste entre el número de citas, es decir, es el número de citas por artículo que tienes, es como si fuera tu porcentaje de bateo, ¿sí? O tu promedio de bateo, cuántos jorrones bateas en promedio por cada juego, por así decirlo. Entonces, ese es más o menos, se hace un promedio de los comités editoriales. Ahora, con esto no quiero decir que sea el único cuestión que se evalúa, están las otras dimensiones, ¿verdad? Ese tiene su importancia. Y la otra cuestión que también se evalúa es la cartera de árbitros, es decir, la otra que va aparejada con el comité editorial, se le pide a la revista que otorgue la cartera de árbitros, y también se hace una revisión mucho menos exhaustiva, porque normalmente las carteras de árbitros son muy grandes, de la cartera de árbitros que tiene la revista, ¿no? Entonces, así podemos asegurar cierta calidad. Bueno, gracias. Yo, nada más para ahondar en lo que nos comentaba Eugenia, creo que también una de las cosas importantes que abren esta revista es un espacio también para la enseñanza. Eugenia probablemente lo sabe porque es también docente, pero yo recuerdo cuando yo estaba cursando la maestría, uno de los ejercicios que te ponían a hacer los profesores muy comúnmente es que te daban un artículo científico y te decían, replícalo. O sea, es decir, pues toma los datos estadísticos que estaba manejando esta persona y al final tienes que llegar más o menos al mismo resultado. Y ahondando más en lo que decía Eugenia, es algo, en el caso, bueno, yo estudio economía, es algo que normalmente se hace en el ámbito de la economía, y hace tiempo fue un verdadero hit, al menos en el ámbito ya periodístico de las noticias de economía. Hay el caso de un cuate, de un chico que estaba estudiando la carrera en Estados Unidos, le dan un artículo, disculpen, un artículo muy importante, muy trascendente, muy prestigioso, y le dicen, reprodúcelo, tienes que llegar al mismo resultado. Uno de los principios de la ciencia es la replicabilidad, ¿no? Y entonces el chico se la pasaba días, noches, sin dormir, etcétera, y no le salían los resultados. Y entonces, pues va bien apurado, ¿cómo se llama? Primero va con el asistente, porque en Estados Unidos, a lo mejor ustedes lo saben, pero los profesores son como una especie de señor feudal. Entonces va con el asistente y, pues, ¿cómo estás, tonto? A ver, trae parte. Y tampoco le sale al asistente. Y entonces finalmente van con el profesor y tampoco le sale al profesor. En la torre. Pues entonces le escriben a los autores
y le dicen, oye, por favor, pásame el spreadsheet, los datos que tú utilizaste. Pues, ¿qué creen? Se dieron cuenta de que había un error en el paper. No habían considerado unos años en los cuales ocurrieron cosas extrañas y llegaban dentro del crecimiento económico. Y fue un caso, es verdad, o sea, salió en las noticias, salió en varios lados, incluso fue un caso muy sonado porque la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tomaba decisiones de política monetaria basado en las conclusiones de ese documento, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que me parece que es una de las lecciones que podríamos llevarnos también en el campo es esta idea de la transparencia, ¿no?, que hay. Es decir, al final el científico es alguien que está completamente abierto a la crítica. Si tú no estás abierto a la crítica, entonces no eres un científico, discúlpame, ¿no? Y uno de esos principios para realizar una crítica objetiva y competente es el poder replicar tus datos. Buenas tardes, Daniela Leiva. Una pregunta relacionada con la que mencionaba la doctora anteriormente. Este tipo de evaluaciones que se hacen o la inscripción de las revistas en este catálogo, ¿solo provienen de instituciones educativas o puede ser de asociaciones civiles o de sociedades? No hay ningún problema. Tenemos revistas que forman parte, por ejemplo, de hospitales o institutos de salud que están aquí. Por cierto, he de reconocer la labor, por ejemplo, de los médicos. Son las mejores revistas. Hay revistas que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social. También los privados, no recuerdo si hay de asociaciones civiles, pero también están ahí. Los centros de investigación CONACYT tienen revistas que están, es decir, no hay una discriminación por el origen, el financiamiento, etcétera, etcétera, de la revista, ¿no? Yo lo preguntaba porque en el área de humanidades ya revisé el catálogo y en el área de humanidades todos son de universidades. No revisé ahorita, no revisé las demás, entonces me quedó la duda. No hay una discriminación. Probablemente es porque quienes, digamos, tienen el mayor interés. Y además me parece que en el área de humanidades es relativamente más complicado que veas inversión privada, por ejemplo, en el caso de una empresa o una sociedad, o digamos de inversión para sostener una revista de este tipo. Pero no hay una discriminación por el origen. Gracias. Muchas gracias.